Hola chicos, hoy vamos a hablar de la poesía y de las reglas detrás de la métrica. Para empezar, quiero compartir una de las rimas más hermosas escritas por el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. La rima 21. ¿Qué es poesía? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Las licencias métricas que influyen en la medición de los versos son 5. La sinalefa, la diéresis, la sinéresis, el hiato y la acentuación. Acá les muestro las definiciones. La sinalefa es la unión de dos sílabas de distintas palabras en una sola. La lógica nos dice que la palabra anterior debe terminar con vocal y la palabra siguiente debe empezar con vocal para que se pueda dar la sinalefa. Más adelante vamos a ver ejemplos de esta y de todas las licencias métricas. La diéresis es la pronunciación en sílabas distintas de vocales que forman un diptongo. Por ejemplo, en la palabra ruido. Esta palabra tiene 2 sílabas. Probablemente el poeta quiere que se pronuncie en 3, entonces hace uso de la diéresis y en lugar de decir ruido, diríamos ruido, teniendo entonces una palabra de 3 sílabas. La sinéresis es la unión en una sílaba de vocales que normalmente se pronuncian separadas. Por ejemplo, en la rima que leímos de Bécquer, dice poesía. Esta es una palabra que tiene 4 sílabas, pero por cuestiones de métrica la debemos convertir en una de 3 utilizando la sinéresis. Para esto diríamos entonces poesía. Ahí ya tenemos la palabra con 3 sílabas. El hiato es la disolución de una sinalefa para alargar un verso. Este es un recurso que utilizan los poetas, especialmente cuando sus estrofas están compuestas por versos, vamos a decir, un tanto tradicionales, en el sentido de que todos van a medir lo mismo. Y si los versos son endecasílabos, todos tienen que tener 11 sílabas. Si son heptasílabos, todos deben tener 7 sílabas. Y probablemente alguno no tiene 7 sílabas, sino solo 6, porque hay una sinalefa. Entonces ahí lo que se hace es disolverla para que el verso quede de 7 sílabas. Y la acentuación es la que determina el conteo final de la sílaba del verso. ¿En qué consiste esto? Pues en ver si la palabra final del verso es aguda, grave o esdrújula. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues si es aguda, se le suma una sílaba más al conteo. Si es grave, el conteo queda exactamente igual, y si es esdrújula, se le resta una. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la aplicación de estas licencias métricas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de las licencias métricas. Para ello vamos a emplear la misma rima de Bécquer presentada anteriormente. Esta vez los versos van a aparecer separados ya en sílabas. La primera licencia métrica que se empleó para la medición de esta rima, que debe quedar con versos de 11, 11, 11 y 7 sílabas, son el hiato. Recordemos que el hiato es la disolución de una sinalefa para alargar un verso. Observen el inicio de este verso. Ahí debía haber una sinalefa. Sin embargo, para propósitos de medición, la sinalefa se destruye convirtiéndolo en un hiato. Veamos si el verso nos queda entonces de 11 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas. Muy bien. Ya no hay más hiatos. La siguiente licencia métrica
empleada es la sinéresis. Recordemos que esta es la unión en una sílaba de vocales que normalmente se pronuncian separadas. Y yo sé que ya las identificaron, y muy bien. Son estas que ustedes están viendo. También se utilizan para lograr la métrica precisa. Y finalmente tenemos la sinalefa. La sinalefa, recordemos que es la unión de dos sílabas de distintas palabras en una sola. Y habíamos hablado anteriormente que la palabra anterior debe terminar en vocal y la siguiente debe comenzar en vocal. En esta rima encontramos dos sinalefas: pupila azul y ¿qué es? Ahora veamos si con la sinalefa y la sinéresis este verso nos queda de 11 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas. Muy bien. Más adelante vamos a ver ejemplos de las licencias métricas que nos hacen falta. Para ejemplificar la diéresis voy a emplear el fragmento de uno de los sonetos de Lope de Vega, el 126. Antes de continuar, quiero recordarles que un soneto posee una estructura propia. Quiere decir que está compuesto por 2 cuartetos y 2 tercetos, cuyos versos son endecasílabos, quiere decir versos de 11 sílabas. Estos se diferencian a los sonetos modernistas, por ejemplo, cuyos versos son alejandrinos. Escuchemos entonces este fragmento. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño. Ahora veamos los versos separados en sílabas. Ahí ustedes están observando cómo la diéresis está marcada en letras que usualmente no la llevan, y especialmente en esas palabras. En huir y suave. Ahora vamos a ver si el uso de las diéresis ayudó para que los versos quedaran de 11 sílabas. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, porque aquí estamos viendo una sinalefa, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas. Y el segundo verso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas también. Las diéresis entonces en este caso funcionaron perfectamente. Finalmente vamos a ver un ejemplo de la acentuación. Esta vez voy a emplear el fragmento de uno de los poemas de Mario Benedetti, No te salves. Escuchemos. Pero si, pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana, ahora veámoslo separado en sílabas. Aquí vamos a ver cómo, si la palabra final es aguda, debemos sumarle una para cuestiones de conteo, como vemos en el primer verso. La palabra sí es monosílaba y por lo tanto es una palabra aguda. Cuando las palabras finales de los versos son graves, el conteo se queda exactamente igual. Veamos. Todo es una palabra grave. Evitarlo también es una palabra grave. Y desgana también es una palabra grave. Por eso es que ustedes ven que el verso queda con el mismo número de sílabas. 1, 2, 3, 4 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Pero ¿qué pasa cuando el verso termina en palabra esdrújula? Cuando termina en una esdrújula, le restamos una, como en el caso del cuarto verso. Y congelas el júbilo. Es una palabra esdrújula, por eso le restamos una y el verso queda entonces con 7 sílabas.
Espero que este video les haya servido.